¿Conoces a Sonic el erizo? Estoy seguro de que no fui el único emocionado cuando se anunció el anime Scott Pilgrim hace unos meses, más aún teniendo en cuenta de que el reparto de la película 2010 volvía para darle voz a sus respectivos personajes. Añadido a esto, el hecho de tener esta historia en un medio como la animación prometía explosivos momentos icónicos y grandes batallas lo más fieles posibles a la obra original. Una vez estrenado, puedo decir con toda seguridad que el regreso de Scott Pilgrim promete hacer lo que hizo en su momento su primera adaptación: arruinar a una nueva generación de adolescentes y jóvenes adultos. Pero vayamos por partes. Cuando se dice que es el anime Scott Pilgrim, realmente estamos hablando de un anime, ya que este fue producido y animado por un estudio de animación japonés llamado Science Saru. Obviamente nos tomaremos un segmento del video para hablar a fondo de la animación, pero por el momento puedo decir que este apartado superó mis expectativas. Ojalá pudiera decir lo mismo de su historia, pero no es así. El final del primer episodio cuenta con un giro que creo nadie veía venir, ya que durante los primeros 20 minutos pasamos por lugares conocidos. Uno piensa que ya sabe cómo se va a desenvolver la historia, pero en su primera batalla Scott pierde y por los próximos 7 capítulos lo que tenemos es una historia completamente diferente, con un desarrollo que sale de todo lo que irónicamente sentíamos familiar en el primer episodio. Es gracioso pensar en la reinterpretación de la historia original como un tratamiento Evangelion aplicado a Scott Pilgrim. Déjenme explicarles mejor por si ustedes sí tienen sanidad mental y no han visto Evangelion. Algunos años después del anime original, Hideaki Anno hizo los Rebuilds, películas que funcionan como un reboot de la serie original adaptada al formato cinematográfico. Lo curioso de esta tetralogía es que las primeras 2 películas narran hechos que se habían visto en la serie original con algunos cambios o personajes nuevos, y en cambio la tercera y cuarta película contienen eventos completamente nuevos. Y cuando pienso en que fue el mismo Hideaki quien tomó a sus personajes y los encaminó en esta nueva dirección, no puedo evitar compararlo con el anime de Scott, ya que fue el mismo Brian Lee O'Malley, creador del cómic original, quien también escribió la serie junto a Ben David Kabrinsky. Siento que una de las intenciones del creador fue subvertir las expectativas de la audiencia, y se nota la madurez con la que vuelve a revisitar a estos personajes y darles un tratamiento distinto. Una vez que Scott presuntamente muere, la historia se encamina en una dirección alternativa de lo que al menos yo esperaba, como una especie de cómic What If que funciona en unas cosas pero falla en otras. Por ejemplo, la narrativa del cómic o de la película 2010 era ir presentando a los exes de una manera lineal. Iba llegando uno nuevo después de cada pelea que Scott tenía con el anterior. Ahora sin peleas, la manera en la que presentan a algunos en ocasiones se siente forzada, como con Envy Adams, la ex de Scott. Ella va al funeral de Pilgrim e incluso hay un número musical, pero no se siente tan orgánico a decir verdad. En cambio, lo que sí se siente como una resolución coherente es el hecho de que, como Matthew Patel presuntamente mató a Scott, reúne a todos los ex y desafía a Gideon, quien era la supuestamente maestra detrás de la Liga de los Exes. El combate que tienen Gideon y Patel es de los mejores del anime, y lo mejor es que termina de una forma súper dramática debajo de la lluvia, con Gideon perdiendo todo su imperio y Patel convirtiéndose ahora en el jefe final, por así decirlo. Es un cambio en la jerarquía villanesca interesante y me gusta cómo el creador le dio un tratamiento distinto desde este punto a cada ex, profundizando en sus propios conflictos en lugar de limitarlos a ser solo el malo a derrotar de turno. Al final del segundo capítulo, Ramona tiene la sospecha de que Scott está vivo, así que comienza a investigar y aquí es cuando ella se convierte en la protagonista. Creo que Netflix fue muy astuto al no revelar esto antes de tiempo, ya que en ocasiones sacan trailers que te cuentan toda la película o serie, pero afortunadamente con el anime de Scott Pilgrim supieron mantener este secreto. Otra de las respuestas que esta historia responde de una manera bastante graciosa es qué pasaría si un ex de Ramona venciera a Scott, y como vimos, no pasa absolutamente nada. No porque elimines al nuevo novio de tu ex quiere decir que ella automáticamente saldrá contigo. Y el anime incluso se cuestiona qué sentido tenía el plan original de la Liga de los Ex. Después de que Ramona visita a Yuli para investigar más del pasado de Scott, esta va donde trabaja Kim, la baterista de la banda Sex Bob-Omb, y también una de las ex de Scott. Me encanta cómo la relación de aspecto cambia de formato cada que alguien comienza a hablar de su pasado y se nos muestran flashbacks, además de que tienen un toque algo onírico, como si estuvieran hablando de lo que vivieron en un sueño. Al videoclub donde trabaja Kim irrumpe Roxy, la cuarta ex de Ramona, y se desarrolla un combate que siento que es de los mejores de la serie, sobre todo por el aspecto de que ambas pelean a través de películas, literalmente. Desde cine en blanco y negro hasta cine japonés con colores súper saturados. Es un concepto parecido al del multiverso, pero aquí no hay tanta revoltura ni necesidad de sobreexplicar las cosas. Para mí, esta fue una de las mejores peleas, no solamente por el conflicto que estamos viendo, sino por el conflicto interno de ambas. Ramona es una persona que está acostumbrada a huir de los problemas en lugar de enfrentarlos, y eso se nos demuestra a lo largo de la serie. Al momento de romper con Roxy, esta se fue de una forma abrupta, haciendo sentir a su ex que simplemente no importaba, que era, por decirlo de alguna manera, inexistente. Y en este momento entendí lo que hace bien esta nueva adaptación de la historia. Empaticé con Roxy porque en algún momento de mi vida también me hicieron sentir así. Al momento de hablar de las relaciones humanas lidiamos con sentimientos bastante complejos. No podemos delimitar las cosas tan simples como si fuera una película, no podemos decir él era el bueno y ella era la mala, porque no es así. Y siento que desde hace mucho tiempo los medios nos hacen pensar de una forma errónea, que si una pareja famosa rompe es porque una de las dos partes es deliberadamente tóxica
tóxica o una mierda, y la otra es una víctima que no merecía eso. Terminar una relación no se trata de formar bandos o tomar partido, sino de valorar lo que hayas aprendido con esa persona y tratar de seguir adelante con tu vida. Pasar el proceso de ruptura con alguien con quien quizás ya te habías imaginado un futuro juntos es un camino muy doloroso y créanme, no es fácil. Creo que se nos haría más fácil pelear de manera física que expresar nuestros sentimientos como se ve en el anime. Pero en medio del proceso creo que podemos crecer, no por nuestras exparejas ni por nadie más, sino por nosotros mismos. Y eso trae consigo madurez e inteligencia emocional. Y créanme, cuando estás en tus 20s esto es más que necesario para existir. Una de las cosas que me gusta de esta interacción es que Ramona reconoce su error, se pone en el lugar de Roxy y comprende cómo la hizo sentir, lo que culmina con Flowers pidiendo una disculpa. Y a veces siento que muchos solo quisiéramos escuchar eso, una disculpa de aquellos que nos hicieron daño o que no tuvieron consideración del daño que provocaron. Después de hacer las paces con Roxy, Ramona sigue en su cruzada por encontrar a quien haya secuestrado a Scott. Mientras tanto, Gideon se reencuentra con Julie, lo que nos da una revelación un poco graciosa ya que su nombre real es Gordon Goose, y ambos comienzan un tipo de relación. Aunque uno de los peros que tengo con la serie es que narrativamente por momentos su habilidad de chipear personajes recuerda bastante a Wattpad. Literal me imagino a los escritores cada 5 páginas diciendo necesito chipear a 2 personajes ahora mismo o voy a explotar. Lucas Lee es otro de los exes que en esta adaptación es mejor explorado, un famoso Scary con actitud inmadura de puberto que parece no importarle nada, hasta que realmente lo pierde todo. La secuencia donde nos lo presentan me encanta, realmente es increíble cómo la animación juega con la perspectiva y los puntos de fuga de cada encuadre, como este pequeño momento donde parece que hubieran usado un lente fisheye, con una estética que remite bastante a los 90s y a toda la cultura del skate, y no entiendo del todo el porqué, pero me da mucha risa que los paparazzis en este universo sean algo así como ninjas. Lucas va a Toronto para ser el protagonista de una nueva película, y la ironía junto al humor meta alcanza su punto más alto cuando nos enteramos de que esta película es nada más y nada menos que una adaptación de la vida de Scott Pilgrim, o al menos así lo parece. Una de las subtramas que se fueron desarrollando después de la muerte de Scott es que el joven Neil se hizo cinéfilo, hasta se hizo cuenta de Letterboxd, evitó cualquier tipo de contacto femenino y aprendió a decir sobrevalorado. Definitivamente cumplió con los requisitos, y fue por esto que supuestamente escribió un guión que se convirtió en la nueva película de Lucas Lee. Digo supuestamente porque más adelante en la historia conocemos la verdadera identidad de la persona que lo escribió, pero lo del humor meta comienza cuando se hacen referencias a la película de 2010. Por ejemplo, el nombre del director de la película que están grabando aquí es Edgar Wrong, un juego de palabras parodiando al director de la película real, Edgar Wright, quien también funge como productor ejecutivo del anime. Si siguen al canal desde hace tiempo sabrán que admiro mucho el trabajo de este director, ya que es responsable de películas como Baby Driver, Last Night in Soho y la icónica trilogía Cornetto. 2 de sus colaboradores frecuentes son los ingleses Nick Frost y Simon Pegg, e incluso ellos tienen un cambio de voz como los guardias del set de grabación. Lucas Lee is here? Of course he's here. What do you think our job is? ¿Y saben cuál fue la referencia que me hizo gritar como puberta de 15 años cuando la llevan al concierto de su artista favorito? Cuando ambos están comiendo un corneto. Simplemente cine. Pero siguiendo con la historia, Ramona va con Lucas para hablar de la situación y saber si tiene algo que ver con la desaparición de Scott. Pero en medio de la conversación, los ninja paparazzis atacan, por lo que se viene literalmente una épica batalla de anime mostrándonos las habilidades de combate de Lee. Aquí de nuevo la animación está ya en el mejor de los sentidos. Esperen, ¿eso acaso es una Eva referencia? El combate con los paparazzi termina con Lucas siendo despedido de la película y con su carrera como actor en la basura, pero llegamos a tener un momento donde este recuerda sus días con Ramona de una manera bastante dulce y tierna, y como esta le rompió el corazón cuando lo cambió por Todd. Y oigan, ¿soy yo o Ramona con algunos exes sí se pasaba de chorizo? En el quinto capítulo es cuando sientes que esta serie podría durar mucho menos, y con justa razón. Creo que es uno de los pocos que meramente se siente de relleno. Nos traen de regreso a Envy Adams y Todd, pero es cuando la serie saca su lado más wattpatesco, por decirlo de forma sencilla. Todd tiene una aventura con Wallace donde se termina involucrando sentimentalmente, pero en lo personal me decepcionó que no presentaran a Lynette Guicot, la baterista de la banda de Envy, sobre todo porque en el cómic ella tiene un brazo robótico y tiene la habilidad de teletransportarse, además de que Todd engaña a Envy con ella. Cuando Envy se entera de esto, se molesta a tal punto que trata de matar a Lynette con el martillo de Ramona. En el cómic también es ella quien golpea a Knives con su brazo biónico tan fuerte que le arranca el color de su cabello, algo a lo que hacen referencia en el último capítulo del anime. Ver una adaptación del personaje de Lynette hubiera sido increíble. De las cosas que sí me gustaron en este episodio es que adquiere la estructura de un mockumentary o falso documental, algo al estilo de series como The Office, donde vamos teniendo entrevistas con los personajes en conjunto con grabaciones de lo que ocurre en set. Otro de mis aspectos favoritos fue el hecho de que Ramona se hizo doble de riesgo para participar dentro de la producción, e incluso al final de la serie vemos cómo le fue tan bien que comenzó a trabajar en esto de tiempo completo. Después de hablar con Todd y confirmar que el portal por el que secuestraron a Scott era uno hecho con poderes veganos, Matthew Patel llega al set y cancela la película. También le comenta a Ramona que Gordon Goose, a quien ella conocía como Gideon, está viviendo con Julie la bartender, y tal parece Goose la está pasando
mal. Está en ese punto de oscuridad donde se queda por horas viendo anime, mientras lamenta todas las decisiones erróneas que ha tomado en su vida. O sea, básicamente yo los domingos en la noche. Debo admitir que amé la interacción entre Lucas y Gus, más porque ambos personajes están en un punto de sus vidas donde les ha ido relativamente mal. Uno perdió su carrera y el otro perdió su imperio, y aún así, ambos se juntan para ver anime y construir pistas de skate bajo techo. Ya saben, lo normal. Ramona cada vez está más cerca de encontrar al responsable del secuestro de Scott, e incluso la banda de Sex Bob-omb tiene información que le podría ser útil, ya que el guión que supuestamente había escrito el joven Neil para la película cancelada fue escrito 14 años en el futuro. En el momento en el que ninguno de los personajes parece saber qué significa eso, Scott aparece en la puerta de la casa de Ramona, diciendo que quien estuvo detrás de su secuestro fue él mismo, ya que en su pelea con Matthew Patel, quien lo absorbió a través del portal fue su versión del futuro. Y ok chicos, aquí tengo que hacer una pausa porque cuando vi esto fue cuando me rasqué la cabeza y le dije a la cámara imaginaria, ¿en serio van a hacer eso? ¿Usarán el tropo del protagonista del futuro que termina convirtiéndose en el villano? Y en definitiva, lo hicieron. El Scott del futuro básicamente construyó la máquina del tiempo para evitar que Scott saliera con Ramona después de derrotar a su ex. Esto debido a que se casaron en el futuro, pero debido a problemas con su matrimonio, ambos se separaron. Como el personaje de Scott sigue siendo un adulto de mentalidad bastante inmadura, optó por el viaje en el tiempo en lugar de tratar de resolver los problemas que tenía con Ramona. Por su parte, Ramona fue la que escribió el guión y lo pasó a la computadora del joven Neil, pero ya sabemos que la producción fue cancelada. Siendo honesto, en este punto de la historia sí me sentí algo decepcionado. Creí que todo el punto de darle un tratamiento distinto a la obra podría ser para buscar un conflicto lejos de lo conocido o lo cliché. Pero el tropo de me divorcié de mi ruca ya hasta lo usaron en la última película de Indiana Jones, y realmente no tiene nada de malo que lo hayan usado. Pero la premisa del secuestro de Scott realmente te genera expectativa. El ver cómo la versión mayor de él llega a ser más inmaduro que el mismo Scott joven, sí te llega a confundir un poco, sobre todo porque se supone que este Scott viejo sí luchó contra los exes de Ramona y tuvo un crecimiento. Técnicamente, con toda esta revoltura de viajes en el tiempo, nos confirman que este anime es una especie de secuela reboot, porque ya existe una línea de tiempo donde todo lo del cómic y la película sí pasó. Gracias al robot de los gemelos, quien ha estado presente a lo largo de toda la historia, Scott puede ver en el pasado que Ramona lo ha estado buscando, y eso le da las razones suficientes para no hacer caso a su versión fracasada futurista. Lo del villano del futuro está más relacionado con la versión de 50 años de Scott, que se puso mamadísimo, pero no les voy a mentir, tuve flashbacks de Lightyear cuando lo estaba viendo, aunque la forma en la que le encontré sentido a que sea tan poderoso se debe a que es el último ex malvado de Ramona. Incluso en la película recuerdo que hay una interacción con una versión alternativa de Scott, pero la resolución que le dan allá es con tintes comédicos. En este punto creo que no es tan importante la historia en sí, sino estos personajes y sus actitudes poco saludables al momento de enfrentarse a una situación difícil en su relación. Ambos prefirieron usar viajes en el tiempo en lugar de hablar las cosas. Una para recordarle a Scott por qué sí debía intentar algo con Ramona, y el otro para impedirlo, cuando era tan simple actuar como adultos y hablar de su separación. Ramona del futuro incluso menciona que Scott es el amor de su vida, y pese a que muchas veces se usa esa expresión de manera impulsiva y no tan genuina, hay ciertas acciones del personaje que te hacen creer que lo dice de manera honesta. Y creo que el ejemplo más obvio es que abraza la posibilidad de que las cosas se solucionen con Scott. Es ella incluso quien ayuda a Pilgrim a volver al pasado con sus patines edición limitada de Volver al Futuro, ya que están hechos con partes de DeLorean. Una vez en el presente, la pandilla va al estreno de la obra de teatro que dramatiza la vida de Scott Pilgrim. Esto debido a que cuando Scott y Ramona se quisieron besar, no pudieron por una especie de campo de fuerza. Una vez en el lugar, es irónico cómo Scott está dispuesto a luchar contra todos los exes de Ramona, pero como cada uno ya ha seguido adelante con su vida, se niegan a pelear con Scott. Una vez entrados en la obra, se abre un portal que transporta a Scott, Ramona y compañía al futuro, donde el Scott de 50 años está listo para terminar con el asunto de una vez, por lo que se libra la batalla contra el jefe final, Scott Pilgrim contra el mundo. Literalmente. Sé que anteriormente mencioné que no me agradaba el tropo de que el villano fuera el prota del futuro, pero las escenas de combate aquí son espectaculares. Después de mandar a todos los secundarios de vuelta al teatro, Scott viejo pelea contra su versión joven y Ramona, pero el combate es interrumpido por la versión mayor de Ramona. Y aquí creo que podemos profundizar un poco en el tratamiento que dieron al personaje de una forma no tan superficial, ya que en sus propias palabras, ella tiende a huir de lo que ama. Pero, ¿es esto cierto? Para mí el defecto de Ramona no es realmente huir, sino elegir salir con personas que cree que son inferiores a ella. Cada vez que Ramona elige pareja, suele ser alguien que es patético de alguna manera y tiene el potencial de estar completamente obsesionado con ella. Le gusta sentirse necesaria, y los problemas que esto conlleva van desde hacer a sus parejas de lado completamente o dejarlos bastante heridos, como vimos anteriormente. Para Roxy, haber sido tratada sin empatía fue realmente doloroso, y hasta podríamos decir que se convirtió en una especie de trauma, por cómo ella reacciona a sus recuerdos. Creo que, como dije anteriormente, ni Scott ni Ramona son tan buenas personas en el inicio de la historia. Uno salía con una chica de 17 teniendo 23, y la otra está en un speedrun de lastimar personas de manera sentimental por su falta de responsabilidad afectiva. Aunque no todos fueron tan ingenuos o un pan de Dios, algunos como Gideon realmente eran malvados. Para exes como Todd o Matthew, Ramona es idolatrada como si fuera lo mejor que les ha pasado. Y eso es a la vez halagador, pero también genera una idealización no tan saludable. Todd literalmente hizo un agujero en la luna para Ramona, lo que a ella, lejos de ser romántico, le pareció horrible. Una vez que estos tipos la irritaron, ella se fue. Pero aún la tenían tan idealizada que no la pudieron soltar y se unieron a la Liga de los Ex.
Por otro lado, esta serie realmente hizo que el personaje de Lucas Lee me cayera bien. Su pasado con Ramona se siente realmente tierno, como mencioné hace un rato, ya que ella lo ayudaba a curar sus heridas mientras él practicaba skate. Cuando lo cambió por Todd, este tomó la decisión de no detenerse hasta lograr ser un actor exitoso. Sin ese evento no se hubiera convertido en la persona que era al inicio del anime, o al menos eso cree él. Siento que su resolución no es tan evidente, pero podemos ver que el personaje crece y madura al entender que lo que te hagan otros necesariamente no te define. Los gemelos intentan salir con ella porque era más joven, y supusieron que por ello era inocente, pero antes de que se dieran cuenta, ella fue la que estaba jugando con ambos. Incluso Ramona menciona que lo disfrutó. Todo esto está en línea con este mismo patrón. Le encanta sentirse superior, pero con Gideon realmente encontró a una mala persona. Si andas buscando personas con las que salir que sean peores que tú, a veces encuentras a alguien que parece inofensivo, pero realmente no lo es. En la misma serie te demuestran que, a pesar de redimirse entre comillas o perderlo todo, Gideon, ahora conocido como Gordon Goose, no ha dejado de lado su villanía. Ahora incluso la comparte con Julie cuando tratan de estallar el teatro. El asunto de Ramona y Scott es que en esta ocasión ella elige estar con alguien que parece tener la posibilidad de crecer y mejorar como persona en lugar de alguien que le parezca inferior. Pero por ello se muestra algo decepcionada al ver que su relación con Scott en el futuro fue una especie de intento fallido entre comillas. Pero después de fusionarse con ella misma, llega a la conclusión de que su pasado no la define. Y el hecho de que algunas de sus relaciones anteriores no hayan funcionado no son una condena para su vínculo con Scott. Como dije desde hace rato, las relaciones humanas son más complejas de lo que muchas veces esperamos. Pero si algo es cierto, es que en diversas ocasiones nos permiten madurar y aprender, incluso cuando el proceso no sea del todo agradable. Otra de las cosas que me agradan de este Scott es que pese a que su versión vieja le insiste en que deje a Ramona, él desea tomar su propia decisión. Incluso si no resultan las cosas al final, él prefiere dar el salto. Prefiere arriesgarse y demostrar con acciones su amor por Ramona, en lugar de ser invadido por las dudas y los miedos y no hacer nada. Así que finalmente Scott y Ramona pueden estar juntos. La serie termina con un lindo epílogo que nos demuestra que fue de distintos personajes. Vuelvo a mencionar que el hecho de que Ramona se haya convertido en doble riesgo me encantó. Pero siento que pese a lo que hace bien, la historia dejó de lado a personajes como Knives. De un episodio a otro ya sabe todo lo que pasó con Scott, pero parece que supera el asunto fuera de cámara o algo así. Los gemelos también me parecieron un tanto desperdiciados. Solo sirven para decirnos que Scott viajó en el tiempo, y otros como la hermana de Scott o Envy solo llegan a aparecer pocas veces en la historia. En lo personal me hubiera gustado ver a Lisa Miller en esta adaptación, ya que ella está relacionada con el pasado de Scott, y en el cómic, gracias a una conversación entre ambos personajes, Pilgrim descubre que los sentimientos que tiene por Ramona son genuinos. Pero de nuevo, el hecho de haber mandado a volar a Scott desde el final del primer capítulo y optar por esta línea de tiempo alternativa como ya dije, funcionó en unas cosas pero en otras falló, ya que no hay tanto desarrollo entre la propia relación de Scott y Ramona. Incluso en momentos se siente algo extraño que después de una sola cita, ambos estén tan obsesionados con el otro, cosa que incluso los personajes secundarios como Julie se cuestionan. En lo personal, no creo que necesite de otra temporada. Se nota que los creadores pusieron todas sus ideas y propuestas en esta adaptación. Y pese a ese final abierto con Gideon y Julie planeando algo malvado, los creadores dijeron que prácticamente la pusieron sin intención de alargar la historia. Y siento que eso está bien. Este anime fue una linda forma de revisitar este mundo y sus personajes a través de un medio como la animación, lo cual trajo consigo secuencias de acción espectaculares sumado a un sentido del humor que rara vez desentona. Otro de los aspectos que me encantó fue el diseño sonoro, ya que al igual que en la película se usan muchos gags visuales que hacen referencia a videojuegos así como sonidos, como cuando aparece la barra de orina o el hecho de que al vencer a tus oponentes, estos estallan en monedas. También fue gracioso el cómo Scott se le acerca a Ramona platicándole de Sonic. Siento que es algo que yo haría con Berserk como tema de conversación. ¿Y a ustedes qué les pareció el anime de Scott Pilgrim? ¿Sienten que valió la pena? ¿Los llegó a decepcionar por los cambios respecto a la historia original? ¿O sienten que fue divertido verlo como una especie de what if canónico? Estoy ansioso de leer sus opiniones en la sección de comentarios. En esencia creo que tanto el cómic como la película y esta adaptación nos hacen reflexionar sobre nuestros vínculos afectivos con las personas a nuestro alrededor. Y no solo hablo de parejas. Me encanta que los personajes de esta historia sean, por así decirlo, fracasados en sus 20s. Personajes que están tratando de lidiar con aceptar la realidad de la vida y sus propios sueños, con las infinitas deudas y con sus respectivas situaciones románticas. Felizmente puedo decir que esta adaptación logra brillar por sí misma. Amo lo creativa que puede llegar a ser. Y creo que muchos la recordaremos como los fans de Evangelion recuerdan a los Rebuilds. Una reinterpretación de la obra original, dada por el mismo creador, desde una perspectiva distinta. Y eso me parece fantástico. Y bueno, espero les haya gustado este video. Si les ha gustado y quieren ver más reseñas, los invito a suscribirse al canal y a seguirme en mi cuenta de Letterboxd, que es donde subo mis reseñas rancias de películas o algo así. Muchas gracias a los Patreons por apoyar al canal. Sin ustedes, esto no sería posible. Si ustedes quieren ver los videos antes de que lleguen a YouTube y tener otros beneficios únicos, pueden visitar mi página de Patreon. Les dejo el enlace en la descripción del video. Sin nada más que agregar, yo me despido. Mi nombre es Isbionira y nos vemos en el próximo video.